Bienvenidas, bienvenidos al canal. Esto es Esoterismo Tradicional. En primer lugar, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores que os habéis unido al canal recientemente, a todos los que ya estabais allí y a todos los que seguís el contenido, publicáis comentarios o dais me gusta. No olvidéis pulsar la campanita para que os vayan llegando avisos de los nuevos vídeos que vamos publicando. En esta ocasión, como ya dije, vamos a seguir ahondando sobre el simbolismo del Santo Grial, ya no en un vídeo tan genérico, con una serie de claves como fue el vídeo anterior, sino abordando específicamente el simbolismo del Grial de la mano de Guénon, del cristianismo y también de otras tradiciones. Sin más dilación, comenzamos. El Sagrado Corazón y la leyenda del Santo Grial. En su artículo Iconografía antigua del corazón de Jesús, Carbonneau-Lesser señala muy atinadamente el nexo existente entre la leyenda del Santo Grial, escrita en el siglo XII, pero de origen muy anterior, ya que se trata en realidad de una adaptación cristiana de tradiciones celtas muy antiguas, y lo que se podría llamar la prehistoria del corazón eucarístico de Jesús. La idea de semejante vinculación ya se nos había ocurrido con ocasión de su anterior artículo, tremendamente interesante desde el punto de vista que aquí adoptamos. Entresacamos el siguiente párrafo. En los jeroglíficos, escritura sagrada en la que la imagen de la cosa representa a menudo la propia palabra que la designa, el corazón fue figurado, sin embargo, por un emblema, el vaso. ¿No es acaso el corazón el vaso en el que incesantemente se elabora la vida juntamente con su sangre? Este vaso, asumido en la ideografía egipcia como símbolo del corazón y como su sustituto, nos hizo pensar al punto en el Santo Grial, máxime cuando en este último, amén del sentido genérico del símbolo, considerado además en sus dos vertientes, divina y humana, vemos una especial relación más directa si cabe con el corazón mismo de Cristo. En efecto, el Santo Grial es la copa que contiene la preciosa sangre de Cristo, y que la contiene dos veces incluso, ya que sirvió primeramente en la cena, y más tarde, en él recogió José de Arimatea la sangre y el agua emanadas de la herida abierta por la lanza del centurión en el costado del Redentor. De suerte que esa copa sustituye en cierto modo al corazón de Cristo como receptáculo de su sangre. Toma, por así decirlo, su lugar y se convierte como en un equivalente simbólico del mismo. ¿No es más sorprendente entonces que el vaso fuera ya antiguamente un emblema del corazón? Por otra parte, de algún modo u otro, desempeña, al igual que el propio corazón, un papel muy importante en muchas tradiciones antiguas. Así sucedía especialmente entre los celtas, ya que de ellos provenía lo que iba a constituir el fondo mismo, o la trama al menos, de la leyenda del Santo Grial. Hay que lamentar que no podamos saber apenas cuál era, con precisión, la forma de dicha tradición con anterioridad al cristianismo, cosa que sucede por lo demás con todo lo concerniente a las doctrinas celtas, cuyo único modo de transmisión fue siempre la enseñanza oral. Existe, con todo, suficiente acuerdo como para poder salir de dudas sobre el sentido de los principales símbolos contenidos en ella, y esto es, al fin y al cabo, lo más esencial. Pero volvamos a la leyenda, en la forma en que nos ha llegado. Lo que dice sobre el origen mismo del Grial merece toda nuestra atención. Esta copa habría sido tallada por los ángeles en una esmeralda desprendida de la frente de Lucifer en el instante de su caída. Esmeralda esta que recuerda de modo sorprendente la urna, la perla frontal que en la tradición hindú ocupa a menudo el lugar del tercer ojo de Shiva, representando lo que podríamos denominar el sentido de la eternidad. Esta relación se nos antoja más adecuada que cualquier otra para aclarar con precisión el simbolismo del Grial. Cabe incluso ver ahí otro nexo con el corazón,
que para la tradición hindú, al igual que para muchas otras, pero tal vez de modo más patente, constituye el centro del ser integral y al cual, por consiguiente, ha de vincularse directamente ese sentido de eternidad. Se dice luego que el grial fue confiado a Adán en el paraíso terrenal, pero que en el momento de su caída, Adán, a su vez, lo perdió, pues no pudo llevárselo consigo cuando fue expulsado del Edén. Y esto cuadra muy bien con lo que acabamos de indicar. El ser humano, desalojado de su centro original por su propia culpa, se iba a hallar en lo sucesivo encerrado en la esfera temporal. No podía ya recuperar el punto único desde el cual todas las cosas son contempladas bajo el aspecto de la eternidad. En efecto, el paraíso terrenal era en verdad el centro del mundo, simbólicamente asimilado por doquier al corazón divino. Y no cabe decir que Adán, mientras estuvo en el Edén, vivía verdaderamente en el corazón de Dios. Lo que sigue es más enigmático. Set consiguió volver al paraíso terrenal y recobrar así el precioso vaso. Ahora bien, Set es una de las figuras del Redentor, máxime cuando su propio nombre expresa las ideas de fundamento, estabilidad y, en cierto modo, anuncia la restauración del orden primordial destruido por la caída del ser humano. Había pues desde entonces una restauración parcial al menos, en el sentido de que Set y cuantos a su zaga poseyeron el grial podían por ende establecer en algún lugar de la tierra un centro espiritual que era como una imagen del paraíso perdido. La leyenda por lo demás no dice dónde ni quién conservó el grial hasta la época de Cristo, ni cómo se garantizó su transmisión. Pero el origen celta que se le concede permite probablemente entender que los druidas tuvieron parte en ello, y deben contarse entre los conservadores regulares de la tradición primordial. De cualquier modo, la existencia de semejante centro espiritual, si no ya de varios, simultáneos o sucesivos, parece no poder ponerse en duda, sea cual fuere su localización. Lo que nos interesa es que siempre y en todas partes se le adjudicó a estos centros, entre otras, la designación de corazón del mundo, y que en todas las tradiciones las descripciones que se hacen de él se basan en un simbolismo idéntico, que cabe rastrear en los detalles más nimios. No es muestra suficiente esto de que el grial, o lo así representado, tenía ya antes del cristianismo e incluso siempre un estrechísimo vínculo con el corazón divino y con el Emmanuel, es decir, con la manifestación virtual o real, según las edades, pero siempre presente, del Verbo eterno en el seno de la humanidad terrestre. Tras la muerte de Cristo, el Santo Grial, según la leyenda, fue transportado a Gran Bretaña por José de Arimatea y Nicodemo. Comienza entonces a desarrollarse la historia de los caballeros de la mesa redonda y sus hazañas, que no es nuestra intención reproducir aquí. La mesa redonda estaba destinada a acoger el grial cuando uno de sus caballeros lograra conquistarlo y llevarlo de Gran Bretaña a Armónica. Y esa mesa es también un símbolo, verosímilmente, muy antiguo, uno de esos que fueron asociados a la idea de los centros espirituales a los que aludíamos más arriba. La forma circular de la mesa está unida, por añadidura, al ciclo zodiacal, otro de los símbolos que merecería especial atención y estudio. Por la presencia en derredor de ella de 12 personajes principales, particularidad esta que volvemos a encontrar en todos los centros de que hablamos. Así las cosas, no cabe ver en el número de los 12 apóstoles una señal, entre otras muchas, de la total conformidad del cristianismo con la tradición primordial, a la que tan bien cuadraría el nombre de precristianismo. Y por otro lado, a propósito de la mesa redonda, hemos advertido una extraña concordancia. En las revelaciones hechas a Marie de Vallée, entre las que se menciona una mesa redonda de jaspe, que representa el corazón de nuestro Señor, al tiempo que se habla de un jardín que es el santo sacramento del altar, y que sus 4 fuentes de agua viva se identifican misteriosamente con el paraíso terrenal. ¿No hay ahí una confirmación más demasiado sorprendente e inesperada de las relaciones que señalábamos antes?
Naturalmente, estas notas tan rápidas no pueden pretender ofrecerse como un estudio exhaustivo acerca de una cuestión tan poco conocida. Hemos de contentarnos de momento con dar simples indicaciones y nos damos cuenta de que hay en ellas consideraciones que a primera vista son susceptibles de sorprender un tanto a quienes no están familiarizados con las tradiciones antiguas y con sus modos habituales de expresión simbólica. Nos comprometemos a desarrollarlas y justificarlas con mayor amplitud más adelante en artículos en los que pensamos podremos abordar asimismo otros muchos puntos de vista de no menor interés. Entretanto, mencionemos todavía, por lo que atañe a la leyenda del Santo Grial, una extraña complicación que no hemos tenido en cuenta hasta ahora. Merced a un juego de palabras que desempeñan a menudo un papel nada desdeñable en el simbolismo, y que pueden tener razones más profundas de lo que a primera vista pudiera parecer, el grial o graal es a la par un vaso, grasal, y un libro, gradal o gradual. En determinadas versiones, ambos sentidos se encuentran incluso estrechamente asociados. El libro se convierte en inscripción trazada por Cristo o por un ángel sobre la propia copa. No pretendemos ahora sacar conclusión alguna de ello, aunque es fácil vislumbrar conexiones con el libro de la vida y con ciertos elementos del simbolismo apocalíptico. Agreguemos también que la leyenda asocia al grial otros objetos, en especial una lanza, que la adaptación cristiana no es otra que la lanza del centurión Longinos. Pero no deja de resultar muy curiosa la preexistencia en las tradiciones antiguas de esta lanza, o de alguno de sus equivalentes, como símbolo de algún modo complementario a la copa. Por otra parte, los griegos consideraban que la lanza de Aquiles era capaz de curar las heridas que ella había causado. La leyenda medieval atribuye precisamente idéntico poder a la lanza de la pasión, y esto nos recuerda otra similitud del mismo género. En el mito de Adonis, cuyo nombre curiosamente significa el Señor, cuando el héroe es mortalmente herido por el colmillo de un jabalí, que aquí equivale a la lanza, su sangre, al derramarse por el suelo, hace brotar una flor. Pues bien, Carbonneau describía un molde para hostias del siglo XII en el que se ven gotas de la sangre de las llagas del crucificado, que se transforman en rosas, y la vidriera del siglo XIII de la catedral de Angers, con la sangre divina fluyendo en arroyuelos que se abren a sí mismo en forma de rosas. Volveremos de inmediato sobre el simbolismo floral, considerado en un aspecto ligeramente diferente. Sea cual fuere la multiplicidad de sentidos que ofrecen todos los símbolos, siempre se complementan armónicamente, de suerte que tal multiplicidad, lejos de constituir un inconveniente o una deficiencia, es al contrario, para quien es capaz de captarla, una de las mayores ventajas de un lenguaje mucho menos limitado que el estrecho lenguaje ordinario. Pasemos a indicar, para terminar estas notas, algunos símbolos que en diferentes tradiciones sustituyen a veces al de la copa y que en el fondo son idénticos. Esto no es salirse del tema, pues el propio grial, como es fácil advertir por todo lo que acabamos de decir, no tiene en su origen otro significado que el que generalmente tiene el vaso sagrado, allí donde se halle, y en particular en Oriente, la copa sacrificial que contiene el soma védico o el ahoma maddeísta, esa extraordinaria prefiguración eucarística sobre la que volveremos tal vez en otra ocasión. En puridad, lo que el soma figura es el elixir de inmortalidad, la amrita de los hindúes, la ambrosía de los griegos, palabras ambas etimológicamente semejantes, que confiere o restituye a quienes lo reciben, con las disposiciones oportunas, ese sentido de la eternidad que mencionábamos más arriba. Uno de los símbolos que no queremos pasar por alto es el triángulo apuntado hacia abajo. Es como una especie de representación esquemática de la copa sacrificial, y así se encuentra en ciertos yantras o símbolos geométricos de la India. Por otro lado, lo que llama la atención a nuestro juicio es que la misma figura es igualmente un símbolo del corazón, cuya forma, simplificándola, reproduce por cierto.
El triángulo del corazón es una expresión muy corriente en las tradiciones orientales. Esto nos lleva a una observación harto interesante también, a saber, que la figura de un corazón inscrito en un triángulo así dispuesto es muy legítima, trátese del corazón humano o del corazón divino, y que es incluso asaz significativa cuando se coteja con los emblemas utilizados por cierto hermetismo cristiano de la Edad Media, cuyas intenciones siempre fueron plenamente ortodoxas. Si a veces se ha querido en los tiempos modernos atribuir a semejante representación un sentido blasfemo, es porque consciente o inconscientemente se ha alterado el significado primario de los símbolos hasta invertir su valor normal. Se trata de un fenómeno del que podrían darse numerosos ejemplos y que sencillamente encuentra su explicación en el hecho de que ciertos símbolos son, en efecto, susceptibles de doble interpretación y tienen como dos caras opuestas. La serpiente, por ejemplo, al igual que el león, ¿no significan a la par, según los casos, Cristo y Satán? No podemos detenernos aquí a desarrollar una teoría general sobre este tema, que nos llevaría demasiado lejos, pero es fácil comprender que hay en ello algo que hace muy delicado el manejo de los símbolos, y también que este punto requiere especial atención cuando se trata de descubrir el sentido genuino de ciertos emblemas y de traducirlos correctamente. Otro símbolo que con frecuencia equivale al de la copa es un símbolo floral. La flor, en efecto, no evoca por su forma la idea de un receptáculo, y no se habla del cáliz de una flor. En Oriente, la flor simbólica por excelencia es el loto. En Occidente es la rosa la que desempeña por lo general dicho papel. No queremos decir, por supuesto, que ésta sea el único significado de esta última, ni tampoco la del loto. Nosotros mismos hemos indicado otro anteriormente. Pero nos inclinaríamos a verla en esa sacra del altar de la abadía de Fontevraud, en la que la rosa está situada al pie de una lanza, a lo largo de la cual llueven gotas de sangre. La rosa aparece allí asociada a la lanza, de igual modo que lo está la copa en otras partes, y parece recoger en efecto las gotas de sangre más bien que provenir de la transformación de una de ellas. Pero los dos significados, más que oponerse, se complementan, pues esas gotas al caer sobre la rosa la reavivan y posibilitan que se abra. Es la rosa celeste, según la figura tan socorrida al referirse a la idea de la redención o a las ideas afines de regeneración y resurrección. Pero esto exigiría aún largas explicaciones, aun cuando nos limitáramos a destacar la convergencia de las diversas tradiciones tocantes a este símbolo. Por otra parte, ya que hay quien ha sacado a colación la rosa cruz con motivo del sello de Lutero, diremos que este emblema hermético fue al comienzo específicamente cristiano, cualesquiera fueran las falsas interpretaciones más o menos naturalistas que se le han dado desde el siglo XVIII. ¿No es sorprendente que la rosa ocupe en el centro de la cruz el lugar del propio Sagrado Corazón? Amén de las representaciones en que las 5 llagas del crucificado están figuradas por otras tantas rosas, la rosa central, cuando aparece sola, puede muy bien identificarse con el mismo corazón, con el vaso que contiene la sangre, que es el centro de la vida y también del ser en su totalidad. Hay aún, al menos, otro equivalente simbólico de la copa, la media luna. Pero esta, para explicarla convenientemente, exigiría desarrollos que caen por completo fuera del tema del presente estudio. No la mencionamos, pues, más que para no dejar en el olvido ningún aspecto de la cuestión. De todas las relaciones que acabamos de señalar, podemos extraer ya una consecuencia, que esperamos poder explicitar más si cabe en lo sucesivo. Cuando se encuentran semejantes concordancias por doquier, ¿no estamos ante algo más que un simple indicio de la existencia de una tradición primordial? ¿Y cómo se explica que con tanta frecuencia aquellos mismos que se creen obligados a admitir en principio esa tradición primordial no piensen más en ella y razonen en la práctica como si no hubiera existido nunca, o por lo menos como si nada se hubiese conservado en el transcurso de los siglos?
Si uno recapacita en lo anormal de semejante actitud, estará quizá menos dispuesto a asombrarse de ciertas consideraciones, cuya extrañeza no parece deberse de veras más que a los hábitos mentales propios de nuestra época. Por otra parte, basta indagar un poco, siempre que se haga sin prejuicios, para descubrir por todas partes las huellas de esa unidad doctrinal esencial, que a veces ha podido pasar inadvertida a la conciencia de la humanidad, pero que nunca ha desaparecido del todo. Y a medida que se avanza en esa investigación, los puntos de comparación parecen multiplicarse automáticamente y a cada paso aparecen más pruebas. El buscad y encontraréis del Evangelio no es, por cierto, palabra vana. Vamos a intentar solventar una objeción que se nos ha hecho a propósito de las relaciones aquí expuestas entre el Santo Grial y el Sagrado Corazón. Aunque a decir verdad, la respuesta que ya se ha dado nos parece plenamente satisfactoria. Poco importa en efecto que Chrétien de Troyes y Robert de Boron no captaran todo el contenido de la antigua leyenda que ellos remozaron. No por ello se pierde ese contenido, y en nuestra interpretación hemos intentado explicitarlo sin añadir nada moderno. Además, ¿quién es capaz de decir lo que los autores del siglo XII veían o dejaban de ver en la leyenda? Es más, como ellos solo desempeñaban un papel de transmisores, concedemos gustosamente que ellos no podían ver en ella todo lo que veían sus inspiradores, o sea, los auténticos detentadores de la doctrina tradicional. Por otra parte, por lo que toca a los celtas, nos hemos tomado la molestia de recordar las precauciones necesarias a la hora de hablar de ellos, dado que carecemos de documentación escrita. Mas ¿por qué ha de suponerse, a despecho de los indicios que tenemos en contrario, que hayan sido preteridos con respecto al resto de los pueblos antiguos? Pues bien, constatamos por doquier, y no solo en Egipto, la asimilación simbólica entre el corazón y la copa o vaso. También por doquier, el corazón es considerado centro del ser, centro humano y divino al mismo tiempo en las múltiples aplicaciones que de él se hacen. Por doquier valga insistir, la copa sacrificial representa el centro o el corazón del mundo, la morada de inmortalidad. Podríamos recordar también el atanor hermético, el vaso que llena la gran obra, cuyo nombre, en opinión de algunos, deriva del griego atánatos, inmortal. El fuego invisible que se mantiene perpetuamente en el atanor corresponde al calor vital que reside en el corazón. Hubiéramos podido igualmente establecer relaciones con otro símbolo muy difundido, el del huevo, que significa resurrección e inmortalidad, y sobre el cual tendremos oportunidad de volver. Indicamos, al menos a título de curiosidad, que la copa del tarot, cuyo origen es por cierto bastante misterioso, ha sido reemplazada por el corazón en los juegos de naipes franceses, lo cual es una razón más de la similitud de los dos símbolos. Es preciso seguir insistiendo. Bien sabemos que la copa y la lanza o sus equivalentes han tenido otros sentidos distintos a los que aquí señalamos. Pero sin detenernos en ello, podemos decir que todos esos sentidos, por muy extraños que puedan parecer a los modernos, son perfectamente acordes entre sí, y que expresan en realidad las diversas aplicaciones de un mismo principio en otros tantos órdenes, conforme a la ley de correspondencia sobre la que se asienta la armoniosa multiplicidad de significados que todo simbolismo alberga. No solo es que el centro del mundo se identifique con el corazón de Cristo, sino que tal identidad fue explícitamente expresada en las doctrinas antiguas. Esperamos poder demostrarlo en otros estudios. Evidentemente la expresión corazón de Cristo, en tal caso, ha de entenderse en un sentido que no es precisamente el histórico, pero hay que añadir de inmediato que los propios hechos históricos, al igual que todo lo demás, traducen a su manera las realidades superiores y se conforman a la ley de la correspondencia que acabamos de mencionar, única capaz de explicar ciertas prefiguraciones. Se trata, valga la expresión, del Cristo principio, es decir, del Verbo manifestado en el punto central del universo. Pero ¿quién pretenderá que el Verbo eterno y su manifestación histórica terrestre y humana no son real y sustancialmente un solo y único Cristo bajo dos aspectos distintos?
Late de fondo la relación entre lo temporal y lo intemporal. Quizás sea conveniente no insistir en ello, pues es uno de esos temas que solo el simbolismo es capaz de expresar en la medida en que son expresables. En cualquier caso, basta con saber leer los símbolos para sacar de ellos todo lo que nosotros sacamos. Por desgracia, sobremanera en nuestros días, no todos saben leerlos.